Dale. Na 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 na. Esa no. Entonces, si esta serie converge a esta otra, entonces... ¡Hey! Pero muy buenas, mis queridos matemáticos y matemáticas. Sí, sí, sí. Ya estamos aquí. Bien, bien, bien. Os sacaréis un 10. Bueno, vamos a irnos ahora al siguiente vídeo explicatorio, ¿vale? Que es nada más y nada menos que poner ejemplos de lo que hemos explicado acerca del dominio y el recorrido de una función, recorrido que también se puede llamar imagen o codominio de una función. Bueno, pues dicho todo esto... Vale, entonces, da igual con qué signo de la raíz nos quedemos, a efectos de el dominio. Porque nos quedemos con la raíz positiva o con la raíz negativa, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues lo que va a pasar es algo claro. Tenemos una función irracional. Y ya sabemos cuál es el dominio de una función irracional. El conjunto de los i's en R, de tal manera que y es mayor o igual que c. Bueno, pues este sería el dominio de la función inversa. Ya introduciéndonos un poco al siguiente concepto que vamos a ver, ¿vale? Claro, el dominio de una función inversa sería lo que estaríamos llamando del codominio de la función directa. Porque sería dar la vuelta a las tornas, ¿no? Entonces, de lo que estamos hablando, pues es justamente de la imagen de la función f. Es decir, de esta función. Entonces, ya sabemos que la función f de x igual a x cuadrado va a tener esta imagen. Va a ser el conjunto de los i's en R, de tal manera que nos vamos a quedar con el eje positivo, con el semiplano superior, ¿vale? Bueno. Pero es que además, no solamente sabemos esta, sabemos el dominio, la imagen de cualquier función de este estilo. Ojo, no estoy diciendo dominio, el dominio es todo R para cualquier polinomio. Sea de grado par, sea de grado impar, sea de grado mediano, ¿vale? Pero el conjunto imagen ya hemos visto que variaba en función de si el exponente es par o impar. Entonces, si n es par, lo que tenemos es que la imagen de f es el conjunto de los i's en R, de tal manera que y es mayor o igual que 0. Si y es f de x, ¿vale? Es otra notación. Aquí hubiera podido poner también f de x mayor o igual que 0, porque f es una función a variable real. La imagen de un punto real, de un número real, es otro número real, entonces tiene sentido comparar dos números reales, ¿vale? Pero ¿qué pasa si n es impar? Pues que la imagen de f es todo R. ¿Ah, sí? Claro que sí. Esta función es, por ejemplo, y igual a x cubo, y igual a x a la quinta, y igual a x a la n donde n es impar. Porque todas las funciones del estilo y igual a x a la n donde n es o par o impar van a tener un aspecto muy parecido. Claro está, la escala va a ser diferente, por eso aquí no he puesto ningún número, ¿vale? Porque el aspecto que van a tener todas las funciones, sea n par, que será la parábola, ¿vale? O sea, n impar, que va a ser esta serpiente, esa culebra, ¿vale? Por llamarlo de alguna manera, pues va a ser el aspecto de toda función de este estilo, sea n4, 28.000 o 28.753, ¿vale? Sea n par o impar. ¿Visto? Bueno, pues hemos visto ejemplo de imagen de una función. Bueno, la imagen de un polinomio, la imagen de un polinomio en general, va a depender del grado va a depender del monomio del mayor grado del que estemos hablando.
Porque no es lo mismo hablar de funciones del estilo que os acabo de poner de x a la n, pero si ya se os mete f de x, un polinomio p de x cualquiera, me diréis, ande, ¿cuál es la imagen? Pues depende de cómo sea ese polinomio, porque x a la n es un polinomio. Solamente tiene un monomio, x a la n, pero es un polinomio. Entonces aquí esto lo vamos a dejar en el tintero, ¿vale? Vamos a avanzar un poco más en cuanto a conceptos de funciones, porque lo de la imagen de una función polinómica se va a ver al año que viene, en segundo de bachillerato, ¿vale? Pero, nosotros sabemos la imagen de esta función. Sí. ¿Que quién es la imagen de esta función? Bueno, esto se verá en el apartado siguiente. ¿Cómo se puede representar la función logaritmo? Nosotros sabemos que solamente va a haber un punto en el que el logaritmo valga 0, que es cuando x es 1. ¿Vale? Este es el eje x y este es f de x, que lo estamos llamando el eje y, ¿vale? Como se suele denotar. Solamente va a haber un punto en el que la imagen por ese punto del logaritmo sea 0, que es el 1. Todo elemento elevado al exponente 0 nos da 1. ¿Vale? Pues ya está. Tenemos otra cosa. Cuando veamos las asíntotas, nos daremos cuenta de que el dominio del logaritmo de x, que ya le hemos dicho, es cuando esta función sea mayor que 0, pero esa función es la función identidad de f de x igual a x. O como lo estamos denotando, en este caso g de x, si esto es f de x, en este caso g de x es x, cuando lo habíamos explicado antes, en términos generales. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el dominio va a ser el dominio de g, de f, va a ser el conjunto de los x en el dominio de g, pero el dominio de g es la función identidad, es una función polinómica de grado 1. Es todo R el dominio, ¿no? De tal manera que x sea mayor que 0. ¿Pero qué pasa con el eje vertical? Bueno, pues os voy a empezar a introducir que el eje vertical va a ser una asíntota vertical de la función f de x igual al logaritmo de x. Luego, en ningún momento, esto quiere decir que en ningún momento la gráfica de la función logaritmo podrá cortar al eje OI. Luego, tiene que ser una función que necesariamente haga esto. O sea, en ningún momento, en el infinito, le cortará, ¿vale? En el menos infinito. ¿Vale? Bueno, pero es que sabemos otro punto. Cuando el logaritmo de una función es 1, pues depende en qué base estemos. Si estamos en base C, pues para el punto C valdrá 1, porque c elevado a la 1 es c, ¿no? Entonces, a la altura C tendremos esto. ¿Hemos tenido que hacer una tabla de valores? No. Con conocer estos dos valores, que lo sabíamos, y conocer que la recta de ecuación, me da cosa llamarlo recta, bueno, sí, la recta de ecuación x igual a 0, que no es una recta, ¿vale? Es otra cosa, pero se suele llamar recta también. La recta de ecuación x igual a 0 es una asíntota vertical. Y veremos en el próximo apartado que, conociendo las asíntotas de una función y el dominio de una función, la gráfica de esa función queda prácticamente dibujada ya, ¿vale? Que es una de las cosas que más se suelen preguntar en selectividad. Esbozar la gráfica de la función f de x igual a la función que os dé. Os están pidiendo implícitamente que calculéis el dominio, la imagen, las asíntotas. Que si procede, que deis tabla de valores. Ojo, en selectividad, como deis alguna tabla de valores, os lo van a tachar. No os van a puntuar ese ejercicio en ningún momento, ¿vale? Bueno, a la vista de esto, podemos deducir quién es la imagen de la función logaritmo. Y aquí, la imagen es una función definida a trozos.
Claro, la imagen estoy diciendo que es una función definida a trozos. Mentira. La imagen de una función es un conjunto, ¿vale? Entonces, diremos, la imagen de f, ¿quién será? Pues todo R, ¿no? ¿Vale? O sea, está cubriendo todo el eje OI. Se nos va hacia más infinito, aquí más lentamente, pero se nos va hacia más infinito, y aquí explota hacia menos infinito. Otra cosa es el dominio, que el dominio se ve a lo largo del eje X, la imagen se ve a lo largo del eje Y. Claro. ¿Quién es la función inversa del logaritmo? La exponencial. ¿Y cuál es el dominio de la exponencial? Que no lo he dicho. Todo R también. ¿Vale? Bueno, pues otra función que se me ha olvidado, que lo voy a poner como 6 bis, son las funciones del tipo m a la x, donde m puede ser un número real. El dominio de f, bueno, más general. El dominio de f, en este caso, es... Bueno, vamos a ir paso a paso. Así, el dominio de f será exactamente igual al dominio de g. ¿Vale? Esto es. Pero si ahora tenemos esta función, ya la cosa cambia. Porque ahora la base ya no es un número constante, ya no es constante, ya la base es variable. Es una función de variable real. Entonces, el dominio también es este. ¿Hay que quitar algún punto? No. Porque 0. Bueno, sí. Bueno, lo digo de palabra. Cuando veamos el tema de límites, de funciones, nos vamos a encontrar con las indeterminaciones del tipo 0 a la 0, 1 al infinito, infinito a la 0, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues mientras no recaigamos en ninguna indeterminación de ese estilo, esto va a estar bien definido. Es decir, hay que quitar los casos en los que h y g sean simultáneamente 0. Es decir, si el dominio de g y el dominio de h tienen los dos 0. Bueno, pues simultáneamente no pueden ser 0, ni h ni g. Si una de ellas es infinito, si g es infinito, la base no puede ser 1, porque si no sería una indeterminación. Si la base es infinito o 0, g en ningún momento puede ser 0 porque sería otra indeterminación, ¿vale? Esto volveremos sobre ello. Bueno, pues ya hemos visto también las funciones exponenciales, ¿vale? Donde el exponente y la base pueden ser funciones de variable real, ¿vale? Volveremos a hacer ejemplos de esto. Bueno, pues ya está, ¿vale? Esto es todo lo que concierne a la imagen de una función. El último ejemplo, ¿vale? Será el que habíamos hablado antes. Sea como fuera la función g, estas dos funciones van a tener algo en común. Las pongo f porque van a tener algo en común. Y es que la imagen de f va a ser el intervalo cerrado menos 1, 1. Si cogéis la calculadora y tecleáis cualquier ángulo, el que os dé la real gana, veréis que va a ser un valor que está comprendido entre menos 1 y 1. Pero esto es un poco más angosto de ver, ¿vale? Claro, las razones trigonométricas recíprocas o inversas del seno y del coseno son el arco seno y el arco coseno, ¿vale? Respectivamente. Y claro, para que esté definido un arco seno y un arco coseno, el ángulo, o sea, el arco cuyo seno es tal, ese cuyo seno es tal, ese tal tiene que estar entre menos 1 y 1. Luego el codominio de esa función sería menos 1 y 1. El dominio de la nueva función que estamos definiendo, como arco cuyo seno vale x, va a estar entre menos 1 y 1.
la imagen de esas dos funciones, tanto del seno como del coseno, es el intervalo cerrado y acotado menos 1, 1. ¿Vale? Bueno, ahora, como podéis ver bien aquí, tenemos una tabla, ¿vale? Una especie de tabla, donde he decidido separar los niveles de dificultad entre fácil, medio y difícil, ¿vale? No he decidido añadir el muy fácil y el muy difícil porque... por razones obvias, ¿vale? Entonces, el fácil, pues son funciones que hemos visto, que acabamos de ver ahora en la teoría, ¿vale? Y ya sabéis qué es lo que quiero que me hagáis. Pues lo que quiero que me hagáis es justamente que me calculéis el dominio y la imagen de cada una de estas funciones, ¿vale? Imagen. El dominio y la imagen de todas y cada una de estas funciones. Obviamente se va notando cada uno de los grados de dificultad, ¿vale? En el medio solamente os he puesto, bueno, fracciones, ¿vale? Bueno, por ejemplo, en el fácil, las 1, 2, 3, 4, las 5 primeras están vistas en la teoría. O son polinomios, o son razones trigonométricas seno coseno. El dominio es R. La imagen, esto es un polinomio de grado 1. La imagen es todo R, porque es de grado impar. Este es de grado par, luego son los i's mayores o iguales que 0, la imagen. Y luego, la j, el exponente es impar, así que vuelve a ser de grado impar, es decir, la imagen es de nuevo todo R, ¿vale? Bueno, la imagen de la g y de la h, hemos dicho que esas son las dos funciones que tienen imágenes idénticas, el intervalo cerrado y acotado menos 1, 1. Entonces estas están y están. La función k de x, tenemos el logaritmo de x. Ojo, no me confundáis dominio con imagen. El dominio de k se mira en el eje x y es todos aquellos elementos que van a tener imagen. Los negativos no van a tener imagen, porque no existe el logaritmo de un número negativo, pero es que el 0 tampoco va a tener imagen. Sí que la tiene, es infinito, ¿vale? Pero que sepáis que, efectivamente, el 0 tampoco está incluido en el dominio de la función k, ¿vale? Entonces el dominio de la función k, de la función logaritmo de x, son los x en R, de tal manera que x es mayor que 0, ¿vale? Los x que están en el dominio de la función g de x, pero es que como g de x es en la función identidad que acabamos de decir que ese dominio es todo R, pues ya está, ¿vale? Bueno, entonces esta está. Y luego tenemos la función L de x. La función L de x es 1 partido por x a la n. Me gustan los exponentes genéricos. Pero es que me gustan los exponentes genéricos porque estas funciones van a cumplir exactamente lo mismo. Y es que su dominio es el dominio de la función de arriba junto con el dominio de la función de abajo, que en este caso va a ser todo R, menos las raíces del denominador, porque ya sabemos que no se puede dividir entre 0. Entonces, sea n par o sea n impar, el dominio de esas funciones va a ser todo R menos el 0, que es la raíz de la función f de x igual a x. Ya está. ¿Vale? Ese es el dominio. Otra cosa será la imagen. Y para calcular la imagen, pues tenemos que ir a técnicas un poco más rudimentarias, ¿vale? Bueno, entonces el fácil está, ¿vale? Ahora el medio. ¿Por qué medio? Porque ahora tenemos fracciones. Donde no lo teníamos en el fácil, lo tenemos en el medio. ¿Cuál es el dominio de las fracciones de este estilo? Bueno, el numerador se va a distinguir porque o bien es 1 o bien es un polinomio. Ya sabemos que el dominio de una fracción es lo que hay en el numerador, el dominio del numerador, el dominio del denominador y el conjunto de los x en el dominio del denominador de tal manera que el denominador no sea 0. ¿Cuándo este denominador es 0? Pues cuando x es 1. Entonces este dominio será los x en R de tal manera que x sea distinto de 1. ¿Vale? Este
¿Cuál va a ser el dominio? Pues el conjunto de los números reales, tales que x sea distinto de 1/3. Ya está. ¿Cuál va a ser la imagen de esta? La imagen de esta, pues también, ¿vale? De las fracciones no vamos a calcular la imagen, ¿vale? Y de esto, pues mucho menos, ¿vale? Porque si ya nos cuesta de las fracciones, de funciones de este estilo y de este, ya apaga y vámonos, ¿vale? De esta, ¿cuáles son las raíces del denominador? Anda. Pues volvemos a caer otra vez en una ecuación de segundo grado. Las raíces, ¿vale? Ya. ¿Pero qué hubiera pasado con este cambio? Porque es que este polinomio no tiene raíces reales, porque su discriminante sería 1 menos 4, que sería menos 3. Es decir, tiene discriminante negativo. Si el discriminante es negativo, la raíz del discriminante no existe. O existe, pero son raíces complejas. Son, exacto, raíces complejas. Entonces, el denominador nunca se va a anular en el plano real. Como estamos hablando de variables de función de variable real, no nos importa lo que pase en el plano complejo. Porque estamos hablando de una función de variable real, no de variable compleja, ¿vale? De variable real, esto no va a tener solución real. X cuadrado más x más 1 no va a tener solución real. Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? Todo R. Todo R, ¿vale? En la función de antes, ¿vale? Teníamos que calcular esto. Pero es que eso eso sí que va a tener raíces. Eso va a ser 9 más 4 es su discriminante. Su discriminante es mayor o igual que 0, va a tener dos raíces. Se calculan las raíces de esa ecuación y será los reales, que es el dominio de la función 1, es el dominio de la función del denominador, y las raíces van a anular al denominador. Entonces será el conjunto de los reales menos esas raíces. Las raíces justamente de este polinomio de segundo grado. Y aquí va a pasar una cosa. Claro, nosotros sabemos quién es el dominio de una función irracional. Pero cuidado, porque la función irracional está en el denominador. El dominio de una función irracional es cuando el radicando es mayor o igual que 0. Y solamente se puede dejar así. También podemos resolver la ecuación esta, ¿vale? Porque eso es una inecuación de segundo grado, ya vistas. Se representa la parábola x cuadrado menos x menos 1 y se ve en qué puntos esa función es mayor o igual que 0, obviamente, ¿no? Se resuelve esta función, se extrae sus raíces y se describe su dominio, ¿vale? Pero claro, estoy diciendo que la raíz está en el denominador. Si el radicando es 0, la raíz vale 0. Estaríamos dividiendo entre 0. Luego la inecuación pasa a ser una inecuación estricta. Y entonces, las raíces de esta inecuación quedan excluidas. Si tenemos que describir un dominio, ese dominio es un intervalo. Porque ya sabemos que los únicos conjuntos abiertos y conexos, es decir, los únicos dominios en R, son los intervalos. De hecho, la recta real es el intervalo menos infinito infinito, ¿vale? Y ya está. Entonces lo que tenemos es esto, ¿vale? Las raíces quedan descartadas del dominio de esta función, ¿vale? Bueno, pues con esto ya lo hemos visto, ¿vale? Con las raíces del denominador lo hemos visto. Y ahora vamos a esto, ¿vale? Ahora vamos a esto, que es un poco más difícil, pero no imposible. Incluso, puede ser incluso más fácil que esto. Esto es una función trigonométrica. Lo primero, truco. Para describir el dominio o la imagen de una función, lo que tenemos que hacer es identificar a qué función nos enfrentamos, con qué función nos queremos pelear. Por ejemplo, esto es una función trigonométrica. Luego, vamos atrás, un poco, y ya hemos dicho quién es el dominio de una función trigonométrica. Hemos dicho que el dominio de una función trigonométrica es el dominio de la función ángulo, es decir, lo que haya dentro del seno, lo que haya dentro del paréntesis del seno. Pero es que es una función fraccionaria. ¡Ah! Sí es esta, ¿no? El ángulo del seno es esto. Y esto ya hemos dicho quién es el dominio de esto. Es el conjunto de los x reales, tales que x es distinto de 1. Bueno, pues es que esta función tiene exactamente el mismo dominio. Hecho. Esta
Esta es una función exponencial, con base constante y exponente variable. De hecho, es una función de variable real. ¿Cuál es su dominio? Pues el dominio de esta función va a ser el dominio de la función exponente. ¿Cuál es el dominio de la función exponente? El dominio denominador junto con el dominio del denominador, junto con el conjunto de los x en el dominio del denominador, de tal manera que no nos anule el denominador. Es decir, es el conjunto de los x en R tales que x es distinto de 1. Se acabó. Así que esta. Y ahora esta. Esta, lo que estamos teniendo aquí, bueno, la imagen de esta es todos los i's mayores o iguales que 0, porque la base es un número positivo. Y cualquier número positivo elevado a cualquier exponente, sea de esta manera, sea una razón trigonométrica, sea lo que demonios sea, va a ser siempre un número positivo. Eso lo tenéis que profundizar bien, ¿vale? Y ahora esto. Esto, por muy raro que sea, sabemos cuál es su dominio. Es el dominio de la base junto con el dominio del exponente. Pero aquí está la más difícil. Porque es que el dominio de la base son todos aquellos x tales que x es distinto de 0. Pero es que el dominio del exponente tenemos que recurrir a esta. El dominio de esta función son los x en R tales que x es distinto de 1. ¡Chas! Pero es que también hay que quitar al x igual a 0. Porque x igual a 0 nos anula el denominador de la base. Entonces, en este caso, el dominio de h, y se escribe así, es el conjunto de los números reales, quitando el 0, porque nos anula el denominador. Pero también tenemos que quitar al 1, porque nos anularía al denominador del ángulo, de la función ángulo del coseno, que es justamente esta función. ¿Vale? Y ya está. Bueno, pues esto son varios ejemplos que hemos hecho ya de dominios e imágenes de funciones, ¿vale? Claro, calcular la imagen de esta función pues es un poco angosto, porque esto puede ser negativo, ¿vale? X puede ser menos 1, y 3 entre menos 1 ya es negativo, ¿vale? Bueno, pues os voy a dejar 4 funciones propuestas, ¿vale? Un poco de todo lo que hemos visto. 6, os voy a dejar 6, y con eso ya cerramos el dominio y la imagen de la función, ¿vale? De una función. Bueno, ya para terminar esta parte, vais a hacer, es recomendable hacer, este ejercicio propuesto, ¿vale? Que se trata de calcular el dominio e imagen, si queréis, ¿vale? Porque hay algunas funciones que... hostis, pedrín, ¿vale? De las siguientes funciones. A. F de x igual a 1 partido por x cuadrado más 1, ¿vale? B. 1 partido por x cuadrado menos x menos 1. C. H de x igual a e al coseno de 1 partido por x cuadrado más 3x más 1. La de y de x igual a 1 partido por x a la f de x, pero cuidado, f es esta función, 1 partido por x cuadrado más 1. Y luego tenemos f, que es j de x igual a g de x, 1 partido por x cuadrado menos x menos 1, elevado a la f de x, es decir, elevado a la 1 partido por x cuadrado más 1. Vale, me falta otra. Esta era la E, y la F, me falta K de X igual a X a la cuarta más 3X cuadrado más 1. ¿Vale? Me resolvéis esto y si hay alguna duda, pues me lo preguntáis. Y si no, pues nada. Truco, vuelvo a decir, identificar con qué funciones os estáis peleando, enfrentando, ¿vale? Bueno, pues esto cierra la sección ya del dominio y la imagen de una función de variable real. Bueno, pues ya hemos terminado el vídeo explicatorio y entonces vamos a irnos al tiro de la ruleta. Recordemos que en el tiro de la ruleta habíamos añadido una nueva opción y esta opción era nada más y nada menos que un no es lo mismo, ¿vale? Pero no es la canción esta de no es lo mismo, es distinto, dale, na 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 na. Esa no, ¿vale? O sea, cuando digo que no es lo mismo, a lo mejor no es lo mismo
tubérculo, tubertuculo, por ejemplo. Ahí ya lo habéis tenido extra, ¿vale? Entonces vamos a irnos a la ruleta, ¿vale? Entonces lo que tenemos aquí es o no es lo mismo o chistes. Si nos toca 2 de chistes, pues contaré 2 de chistes. Si nos toca uno es lo mismo y nos toca uno de chistes, solamente tiraré una vez la ruleta de chistes. Entonces nos toca un... no es lo mismo. Bueno, pues lo de no es lo mismo, pues es más fácil, porque va a haber muchos más no es lo mismo. Entonces vamos a ello. Y a mí me dijeron uno que es muy bueno. Por ejemplo, no es lo mismo las ruinas del Machu Picchu a que venga un macho, te meta el picho y te deje el culo hecho una ruina. A ver, este no es lo mismo, lo he hecho con ánimo de no ofender, ¿vale? Porque es que no es lo mismo, también viene así en internet. Así que si me vais a poner un strike por haber dicho ese no es lo mismo, pues consultar a ver otros documentos, porque ahí también podéis poner strikes, podéis poner documentos, podéis poner spam, podéis poner reportes, etcétera, ¿vale? Así que no vengáis todos a mí a echarme la culpa, ¿vale? Echársela también al que inventó este no es lo mismo, simplemente yo cuento lo que me cuentan, punto. Bueno, y el segundo tipo, pues nos lo va a decir la ruleta, o no es lo mismo, o chistes. Entonces vamos a... esto, ¿vale? Entonces voy a tirar y a ver lo que nos toca. Entonces el chiste que nos va a tocar es... otro no es lo mismo. Bueno, pues vamos a ver qué tipo de frase os digo con lo de no es lo mismo. Bueno, este es muy bueno, ¿vale? Dice, no es lo mismo Demetrio Zacarías Saturnino Fajardo que de meterlo, sacarlo, sacudirlo y guardarlo. A ver, también una cosa que quede clara. Yo creo que es muy raro y yo creo que este nombre en la realidad no existe. Pero si existe, si me lo quiere dejar en comentarios, ¿vale? Me puede poner, ¡hey! Que yo me llamo Demetrio Zacarías Saturnino Fajardo. Es un poco raro, ¿vale? Porque no solamente tiene que coincidir en los nombres, también tiene que coincidir en los apellidos, ¿vale? Y le he ofendido, pues, que por favor que me disculpe, ¿vale? O sea, yo creo que este nombre no existe, o si existe, debe de haber 1 o 2 personas, como mucho. Luego a lo mejor hay un país, ¿vale?, en el que Demetrio Zacarías Saturnino Fajardo hay así, ¿vale? Entonces también les pido perdón a aquellas personas que se llamen así, pero yo os cuento lo que hay, lo que me han dicho. Bueno, como habéis podido ver, he cambiado un poco el ángulo de la grabación de los vídeos porque estoy harto. Lo que me pasa es que estoy harto de encender la luz cuando es de día. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay nada mejor que aprovechar la luz del sol, ¿vale? Entonces, espero que se me vea bien, que creo que sí, que mientras estoy haciendo yo estos vídeos, este primer vídeo, con el ángulo así cambiado, quede bien, ¿vale? Se me vea bien. Pero esto no significa que vayamos a cambiar nuestra temática, ¿vale? Esto no significa que se vayan a acabar los retos, o que se vayan a acabar los chistes, o que se vayan a acabar los no es lo mismo. De hecho, los de no es lo mismo lo acabamos de empezar, así que este es el principio de nuestra iniciativa. Así que simplemente lo que he hecho ha sido un poco cambiar la posición para que también vosotros veáis un poco cuál es la pizarra en la que yo grabo, ¿vale? En la que yo grabo todos mis vídeos, que ya sabéis que os puedo ir adelantando que ya he grabado todo bachillerato, todo esto ya está grabado, ¿vale? He grabado ya todo bachillerato y me pondré cuanto antes ya a cuarto de la ESO. Iré bajando, ¿vale? Iré bajando para los nuevos alumnos que empiecen ya con cuarto de la ESO. ¿Y por qué lo hago así? Porque va a haber cosas de cuarto de la ESO que se vuelven a ver en primero de bachillerato. ¿Qué va a pasar? Que yo esos vídeos ya no les voy a volver a grabar. Si tenéis alguna duda, yo os redirigiré a partir de los teasers de tarjeta o a partir de pantallas finales a esos vídeos en los cuales están en la sección de primero de bachillerato y se explica claramente el contenido que debéis de aprender en ese mismo nivel, a ese mismo nivel.
Por ejemplo, las ecuaciones irracionales, pues os explicaré un poco más, porque en primero de bachillerato simplemente lo que hemos hecho ha sido recordar un poco a las ecuaciones irracionales de cuarto de la ESO, ¿vale? Simplemente me voy a molestar un poco en explicaros lo de las ecuaciones irracionales. Pero, por ejemplo, lo de la representación de números reales, os redirigiré al curso de primero de bachillerato y haré 2 ejercicios, ¿vale? En primero de bachillerato, perdón, en cuarto de la ESO, y os dejaré a vosotros que hagáis un ejercicio de trabajo personal. Y si tenéis alguna duda, pues tenemos un canal abierto para ese fin, ¿vale? Me lo dejáis en comentarios en ese mismo vídeo, me decís, ¡hey, Rubén, que no entiendo esto! ¡hey, Rubén, que no entiendo lo otro! No sé qué. Bueno, pues en comentarios yo lo veo, analizo todos los comentarios, digo, vale, hay aquí más dudas, pues hago un vídeo dedicado a esas dudas, ¿vale? O también puedo hacer directos, pero si hago directos, claro, los directos son como tutorías. Yo hago directos siempre y cuando me preguntéis, claro, porque si pasa a lo mejor cuarto de hora y no me habéis preguntado a nadie, pues ¿para qué seguir con el directo? Tampoco quiero que el directo dure 1 hora sin hacer nada, o media hora sin hacer nada, ¿vale? Porque lo primero, que ese directo no lo vería ni Dios, ¿vale? Y lo segundo, porque se me haría pesado hasta a mí. Entonces, yo os recomiendo que si queréis que haga directos, que los directos sean coherentes. Esto quiere decir que, a lo mejor pasados 5 o 10 minutos, o incluso 3 minutos, ya me empecéis a preguntar, ¿vale? Bueno, pues dicho todo esto, nos vemos en el próximo vídeo de CDM Clases de Mates.